Bueno, tengan ustedes un buen mediodía. Estamos en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Espacio Cultural. Quiero agradecer ante que nada a la comisión directiva y especialmente a Liliana Donsis, que me invitó a este seminario de escuela, lugar que, bueno, hace bastante tiempo que no tenía la posibilidad de estar, así que muchas gracias, porque uno puede explayarse un poquito más, ¿no es cierto?, en este espacio. Primera, entonces, gracias por haberme invitado. En segundo lugar, bueno, quiero dedicar mis primeras palabras al recuerdo de Osvaldo Couso, un compañero de mucho tiempo, con quien trabajé, y bueno, no era mi amigo, pero es lo que podría ser un compañero de trabajo, es decir, estábamos ligados por un lazo de trabajo común. Y bueno, quiero recordarlo porque hace más o menos un tiempo breve, 2 o 3 semanas que falleció, o tal vez yo lo siento lo siento ya todavía. Bueno, yo me voy a referir al capítulo 3 de un discurso que no fuera del semblante, seminario 18 de Lacan, y primero creo que tengo que hacer una consideración en relación al primer y segundo capítulo para más o menos decir qué es lo que pienso de este tercero. Lacan, antes del seminario 22, en el seminario 18 y en el primer capítulo, nos dice claramente que un modelo no es lo real. Un modelo. Lo va a decir después cuando diga que real, simbólico, imaginario no es un modelo, es un real. Entonces tenemos que construir la idea de lo real. No es un modelo que podemos encontrar, no, se trata de una construcción. La primera cuestión que tenemos que incluir es que ya no podemos pensar que el inconsciente está liberado de la intrusión de la ciencia. Si el sujeto es científico, el efecto de la ciencia es una permanente intrusión en el inconsciente. Cuando ahora, dice Lacan, del artefacto, cuando dice que el discurso es un artefacto, está hablando de la topología, los artefactos que él ya se sirvió, el cross-cup, la botella de Klein, la banda de Moebius, que como todos ustedes saben, tiene un momento de torsión, donde el interior se hace exterior o donde el exterior se hace interior. Uno podría decir que en este momento estamos hablando del momento de torsión cuando la superficie produce una torsión. Eso es lo que, para eso Lacan recurrió al artefacto topológico, que no es la topología, es un artefacto topológico. Un artefacto topológico que no es un modelo, es un real. Con estos artefactos, evidentemente, Lacan nos quiere decir algo. Que hay una doble inscripción, porque una cosa es la cara de la botella y otra es la torsión que se produce.
por debajo de esa superficie. O mejor dicho, una torsión que de alguna manera es un revés. Ya habló del revés del psicoanálisis. Una doble inscripción. Todo esto es para decir que el discurso es el sujeto. Tiene como referencia al sujeto. Y ya señala que ya ha pasado el tiempo después de esta torsión para él, y eso también tiene que aparecer en los análisis de los analistas. Tiene que aparecer un tiempo donde la intersubjetividad pegue una torsión y ya nos diga que no hay, que en todo caso lo que hay es intersignificancia, dice Lacan. O sea, se abre un campo de significación distinto. No es el mismo campo de significación anterior, después de la torsión, que es necesario dar en los análisis. Se tuerce. ¿Y qué es lo que le pasa al sujeto, digamos, en esa intersignificancia, ese campo? Bueno, ese punto es lo más inexpugnable, se podría decir, lo más irreductible del inconsciente. Ahí se funda el discurso del amo, el S1. Ahí se funda el discurso del amo que nos interesa para difundir el psicoanálisis. Se puede difundir de muchas formas, pero esta sería una buena manera, ¿no? ¿Qué es lo que produce ese discurso amo? Bueno, dos cosas. Una ausencia de una presencia. Se produce la torsión y hay lo que descubre el sujeto es una ausencia de una presencia. Y al mismo tiempo dice, no puedo eliminar el plus de gozar. Es decir, perdura a través de la torsión, perdura el plus de gozar. Pero junto a la ausencia como sujeto, o sea, ausencia y plus de gozar. Eso es lo que ya nos plantea, digamos, diría, un desuniverso. Él dice, un diverso o una diversidad. Eso es la diversidad. Se plantea ahí un desuniverso, porque estamos guiados, o mejor dicho, recorremos este artefacto topológico. Esto ya, de alguna manera, anticipa la doble inscripción, lo dual, que es preciso tener en cuenta para el imaginario. Así que estamos hablando del discurso de RCI y es un discurso que de alguna manera nos presenta el semblante. Lacan se ocupa de decir que el discurso del psicoanálisis, o del psicoanalista tendríamos que decir en este seminario, no se desprende del neopositivismo lógico. Esto tiene que ver con el círculo de Viena, un círculo realmente idealista que había surgido a principios de siglo, que tenía, ya lo habían nombrado, quienes me anticiparon, Schlink, Carnap, Gödel, Frank Hume.
¿Y qué proponían? Una idealización mística. Había un ideal místico de felicidad. Eso es el positivismo lógico. ¿Qué es lo que entonces plantea el psicoanálisis cuando dice el discurso del psicoanalista no es un positivismo lógico? Porque me parece que hay un neopositivismo lógico, ¿eh? Ojo. A diferencia de lo que dice el positivismo lógico, donde lo único que prima es el sujeto y su mística, por el contrario, Lacan está diciendo que en la ausencia de esa presencia, después de la torsión, surge algo que habla de la realidad objetiva. Es decir, la realidad objetiva, lo que quiere decir que es un hecho de discurso, que hay un genitivo objetivo. Por ejemplo, yo puedo decir, me gusta el tomate, o me gusta el tomate de los campos. Ahí tengo un genitivo objetivo. Es distinto, digamos, un tomate en el campo que un tomate que se pueda hacer, digamos, de otra manera. No habría otra manera, ¿se dan cuenta? Necesitamos un campo, necesitamos una tierrita para que haya un tomate, ¿no es cierto? Entonces el genitivo objetivo es irreductible. Y eso es el psicoanálisis en este punto del inconsciente. Ese genitivo objetivo, ¿no? Tomate de los campos. El genitivo objetivo es un hecho de discurso del cual no nos podemos desprender, por más que querramos. Ya en el brillante, para mi gusto, momento de concluir, que por supuesto hay quienes lo denigran, ya Lacan decía que solamente con la palpación yo podría encontrar un objeto, un agujero. Termina diciendo esto, con lo cual no es que él se aleja. Se trata de un sujeto que no es místico, que no está buscando la felicidad, sino la continuidad en un discurso. Y lo que más nos interesa es que empieza a plantear que ese artefacto de los campos nos lleva a un semblante que él termina diciendo natural. El meteoro, ¿no? Es decir, cae el rayo, Bueno, también uno puede esquivarlo durante 15 años, pero bueno, puede ser que en algún momento te emboque, por más que pongas toda la protección que quieras, ¿no? Concretamente hay un significante objetivo que relanza al sujeto, reinicia, por obra de este artefacto discursivo. En la clase 2, prosigue volviendo a la verdad del sujeto como referente y dice que evidentemente esta torsión que muestra la ausencia de una presencia, ¿sí?, plantea un soporte. Ahí está el semblante. El semblante está luego de la torsión. No es que se puede adquirir fácilmente el semblante. No es que se llega fácilmente al semblante del objeto.
A, por ejemplo. Es decir, un semblante que está planteando una ausencia de una presencia. Es un sujeto, ¿no? Mientras sigue existiendo el objeto A que está denotado por el discurso del plus de gozar. Pero al mismo tiempo hay un objeto, un genitivo objetivo, una ausencia de una presencia que marca el sujeto. Y ahí está el semblante. No se trata que Lacan quiera ser nominalista, ¿no? Sino que él nunca abandona el materialismo dialéctico, pero no el materialismo dialéctico a la manera de buscarlo, digamos, decir que es lo mismo que en Marx. No. Toma del materialismo dialéctico, toma ese carozo que es el goce, y entonces lo llama plus de gozar. O sea, el objeto A, de alguna manera, presenta un imaginario dual. Ya no es, no quiere decir que sea una imagen especular, nunca lo dijo. Pero por un lado hay una ausencia de una presencia y por otro lado hay un plus de gozar. Eso es el semblante. Lo real entonces está mostrando en esa ausencia, presencia, un agujero. Un agujero que después empieza a trabajar en la obra de Lacan y que ya venía trabajando, evidentemente, pero que va terminando en la concepción del agujero en RCI y en el Symptom. Y antes también, por supuesto. Pero ese real plantea el agujero de esa ausencia y al mismo tiempo la letra. La letra como intersignificancia. No es cualquier letra, es una letra como intersignificancia, abre un campo de significación. De todas maneras, lo que sí podemos decir es que ahí no, en esa apariencia, o mejor dicho, en ese semblante, uno puede decir de una manera aparente, con la apariencia, bueno, estamos trabajando sobre el fantasma. Pero no es lo mismo trabajar sobre el fantasma antes de la torsión que después de la torsión, cuando esa ausencia de la presencia se nota. El fantasma tiene un límite. Sí, siempre lo he dicho, que el fantasma tiene un límite. Y entonces se trata de que el psicoanalista trabaje sobre esos límites. No es que atravesamos el fantasma y el fantasma desaparece. Los 4 puntos van a seguir. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos encarguemos de buscar los límites. Primero, la diferencia entre estructura y función es completamente distinto. No es lo mismo la estructura que la función. Y al mismo tiempo es lo mismo. Es decir, es una ambigüedad. Es una ambigüedad como la que se juega en cada ambigüedad que Lacan nos está proponiendo. En este caso es la torsión y la ambigüedad de que no puedo decir que no existe esa otra cara que permitió la torsión, sino que de alguna manera se puede apreciar o se puede escuchar distinto. Si el plus de gozar no se puede eliminar, eso quiere decir que todos tenemos un carácter animal. Todos tenemos que tener algún pasaje al acto. No es que no se puede evitar el pasaje al acto. Es decir, en esa torsión, por supuesto, cuando uno encuentra un pasaje al acto, bueno, no es que uno dice, uy, me pasó a mí. No, sucede que siempre hay pasajes al acto. Y con respecto al actinado, es
el establecimiento de un límite que no se acepta, que la pulsión y la pasión están limitados. ¿Por qué? Porque en la pasión lo que hay es un no todo es amor. Hay algo animal. Hay algo animal que nos funda en el discurso del amo. Entonces el metalenguaje, no es que el metalenguaje no hay, y entonces eso lo podemos decir antes de la torsión. No hay metalenguaje. Ah, ¿sí? ¿Y dónde lo aprendiste? ¿En el análisis? Bueno, entonces seguí analizándote. Perdón que lo diga de esta manera. Pero bueno, es así. Así como el fantasma se puede encontrar antes de la torsión, también se puede encontrar el metalenguaje antes. Y uno dice que no hay. Pero ¿cómo se puede decir que no hay si el sujeto está ligado a un genitivo objetivo como hecho de discurso? Es decir, en algún punto hay algo que lo llamamos natural. Esto está hecho sin escapatoria para el sujeto. No es que el sujeto se puede escapar de acá. Uno no se puede escapar. No se puede concebir un análisis sin que haya ni pasaje al acto ni acting out. Es imposible. Y sabe que lo he dicho muchas veces. De esta manera, nosotros hablamos de un real que tiene que construirse, ¿no? Porque hay algo que no es exactamente bueno. Porque este sujeto, el significante que acarrea un sujeto, plantea siempre algo que es inhallable para la lingüística, que hay algo hecho para no marchar. Me encanta eso. Que hay algo hecho para no marchar. Es decir, algo para no actuar, para no salir corriendo, también se podría decir. Finalmente tengo que decir que el semblante divide el objeto. No quiero dejar de decirlo, digamos, tuve que retroceder un poquito para decir dónde estaba. En esta torsión se divide el objeto. Eso es lo que yo pienso. Pueden estar en desacuerdo, por supuesto, no tengo ningún problema, pero el objeto se divide. Se divide gracias a un imaginario, no cualquier imaginario, a un imaginario que está construyendo Lacan en un real. Y entonces termina diciendo en este capítulo 2, es que una cosa es el hipermito edípico, que es antes de la torsión. Uno puede analizar al principio el hipermito edípico de todas las cosas que nos hicieron mal, generalmente son malas, las cosas malas que los padres hacen, generalmente que arruinan la filiación y ese tipo de cosas, porque arruinan la felicidad, que podría haber sido feliz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo podría haber sido feliz, pero no lo fui, y entonces los otros los fueron felices, ¿no? Bueno, los felices no necesitan, no nos necesitan a nosotros, ¿viste? Que sigan con su felicidad, pero para nosotros es imposible. Una cosa es el hipermito edípico que se da antes de la torsión, y otra cosa es el gozo sexual, del falo como semblante. Es decir, del falo como semblante que en todo caso puede encontrar una precup y entonces sí referirse al Edipo. Es distinto, pero muchos a veces no descubren y no discuten esta diferencia.
Es decir, una cosa es que yo pueda encontrar en una precup un retorno, una reminiscencia edípica, y eso ya es del semblante. Y otra cosa, que yo piense que el falo es el que está dominando antes de la torsión. El falo es distinto antes de la torsión que después de la torsión. Eso nos lleva a lo que tengo que decirles hoy, que es la clase de el 10 de febrero del 71. Bueno, justo se dio la casualidad, porque había hablado la vez pasada del condicional, se ve que seguramente estoy pegado a esto, donde plantea que en el discurso, lo que aparece en el discurso psicoanalítico, lo que aparece es un condicional de la verdad. Condicional de la verdad. Y acá Lacan lo que dice que, en todo caso, él se declara funcionalista. ¿Funcionalista, Lacan? ¿Qué es el funcionalismo? Durkheim. Pero si Durkheim pertenecía al Círculo de Viena, o estuvo ligado al Círculo de Viena, no soy positivo lógico, pero soy funcionalista. ¿Qué quiere decir funcionalista? Voy a contar una breve reseña. Schelling, que proponía mística y felicidad, y que no había objetividad, sino solamente sujeto, estaba muy encariñado con que, o muy apasionado con que Wittgenstein desarrollara su Tractatus, porque nadie lo entendía. En realidad son fórmulas matemáticas que en última instancia lo que dicen es que cualquier mística es una superstición, con lo cual estaba apoyando algo que a él iba lo que le hacía contra. Lo que le hacía contra él lo apoyaba. Simplemente Lacan lo que nos quiere decir es que siendo funcionalista, siendo condicional de la verdad, uno puede decir que el sujeto está atravesado por esta negación, o mejor dicho, por esta dualidad, por esta contradicción, donde por un lado no se trata de la felicidad, pero qué bueno que sería hacerlo, que ser feliz. Y por otro lado, es que la condicionalidad plantea un sujeto que siempre tiene una premisa falsa. ¿Por qué? Porque tiene un sí, porque tiene una condicional. Si nosotros arreglamos tal cosa, vamos a hacer tal otra y después también tendríamos tal otra. Ahora, puede ser que alguien venga y esté en ese estado animal de borrar todo. Sí, por supuesto. Pero el asunto es que nos acostumbremos a que siempre esa condicionalidad de la verdad parte de un lugar que podemos llamar falso. Falsus, dice. Falsus, dice el Leturdi. El islote falsus del falo, dice. Por eso hablo tanto del falsus, porque ahí hay un asentamiento, el primer asentamiento de intersignificancia fálica. Lacan dice que él no es lingüística, él no es lingüista. No tiene nada que ver con la lingüística que se ha desarrollado en la facultad. Y fíjense, por eso hay que leer, pues me dediqué a veces
mucho no, pero por lo menos el tiempo suficiente que me dio la paciencia, pude discriminar que para Saussure dice que él no puede hablar del lenguaje porque el lenguaje es un indecible, que él solamente va a hablar de su lengua materna, que es el francés, que no se puede hablar del lenguaje. En cambio, Lacan sí habla del lenguaje. Es decir, invierte la posición de Saussure. Así como había invertido significante y significado, no sé si se acuerdan. Lo que sucede es que, nosotros tenemos una forma de seguir este discurso del analista. Y discurso del analista sería absolutamente nada si no se buscara algo en el lenguaje y por lo tanto en la metáfora. Con lo cual, el sujeto está estructurado como un lenguaje. Ya lo dijo el seminario 11. No es que él está inventando algo. Ahora en el 18, 7 años antes había dicho eso. Y 11 años también. Lo está diciendo de entrada. Solamente que ahora lo está desarrollando. Esto nos deja directamente sin escapatoria. El asunto es que el sujeto se encuentra, como os decía, en una contradicción entre la existencia, digamos, que tiende siempre hacia ese campo de la felicidad, y a la negación. ¿A la negación de qué? Del goce del otro. Por más que haya un genitivo objetivo, por más que se pueda palpar el agujero con el dedo, porque veo ahí como soy ciego y entonces pongo el dedo y entonces hay algo que saltea, es decir, que encuentro un volumen. Ese genitivo objetivo está hecho, ya lo dije, para no marchar. No marchar. Y es inhallable en la lingüística. ¿Por qué? Porque no es que se trata de hacer. No se trata solamente. El acto analítico viene a consecuencia de soportar que de una metáfora a otra lo que hay es conjunción. Es decir, si cuando digo, hay una metáfora que no sirve para nada, si no fuera por el lenguaje. Acá hay algo que nos señala Lacan, que es muy, muy interesante, que gracias a este referente real, ¿no?, donde uno está buscando metáforas y metáforas y hace conjunciones de metáforas y de metáforas y de metáforas, ¿sí?, nos hace estar juntos, apretados, unos con otros. Queremos el ambiente, queremos estar juntos, discutiendo, o por lo menos callándose la boca, que a veces es mejor, o a veces aportando alguna idea que pueda trasuntar en algún tipo de trabajo, pero necesitamos estar juntos, apretados. Con lo cual, este tiempo del COVID-19 justamente es discursivo, porque lo que no nos permite es estar juntos. En ese sentido es discursivo, porque evidentemente invoca en el lugar justo que nosotros estamos buscando, en estar juntos, en estar apretados, en estar unos con otros.
que no nos gane, digamos, la felicidad de estar aislados. Por eso estamos en la escuela, por eso estoy recordando que hace muchos años que estoy trabajando en la escuela. Entré en el año 1986. Son 34 años. Y me parece que por algo sigo. Porque sigo creyendo que hay una posibilidad de trabajo en común, de lazo social. Estamos diciendo entonces que entre metáfora y metáfora hay conjunción. O sea, de una metáfora a una metáfora, como hecho el lenguaje, es conjunción. Yo llevo de una metáfora a otra metáfora. Y entonces dice, con respecto a lo performático, dice que cuando él habla, o sea, todos sería, nos apropiamos de la metáfora, estamos en el campo de lo performático. Él dice que es performance. O sea que cuando yo hablé hace poco de performance, me dijeron que sí, Lacan lo dice. Bueno, sí, pero yo me dediqué a explicar por qué lo era. Porque una cosa es decir es performático y otra cosa es demostrarlo. Yo lo demostré, mejor dicho, lo demuestro todo el tiempo. Y creo que ustedes también. Sí interpretan la metáfora a otra metáfora. Lo más importante de cuando uno encuentra ese efecto discursivo creado por el semblante animal, ¿no? Ese animal de la pasión, ese animal que va a lo natural, que va hacia el genitivo objetivo. Lo importante es cómo se lo anula. Es decir, cómo se puede para un discurso que no fuera del semblante. Se trata de anular esa metáfora no producida. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente el lenguaje actúa en el fragmento del cuerpo o en lo mismo, en lo natural, produciendo meteoro, produciendo rayos, produciendo tormentas, produciendo virus. Se trata de exterminarlo. Finalmente Lacan plantea que hay un discurso que es un discurso subdesarrollado. Llegamos al punto del discurso subdesarrollado. Esto quiere decir que el discurso del capitalista. ¿Y qué es la modificación que el discurso del amo podría provocar anulando esa metáfora que está hecha para no marchar? Ahí me parece que hay un punto en el cual tenemos que poner una valla, anular. Esto quiere decir que cada vez que alguien habla, cualquier analista puede decir que esto que estoy escuchando es subdesarrollado, porque el verdadero desarrollo es el mío. Ni siquiera es una cuestión yoica, es una cuestión de efecto que se da antes de que el individuo pueda producir la torsión. No es que Lacan dice, mi discurso es desarrollado y el de ustedes es subdesarrollado. A ver, si yo no hago una metáfora con esa,
Lo que tengo que decir es que Lacan estaba haciendo una fanfarroneada. ¿Y a mí qué me importa si él hizo una fanfarroneada o no? No me importa el hecho real. A mí lo que me importa es lo que yo puedo leer de lo que Lacan hizo. Si él dice que hay un discurso desarrollado, es porque es el de todos. Y él, ¿sabes? Él después tuvo que pensarlo de esto de nuevo, ¿eh? Él lo tuvo que pensar de nuevo, como para terminar diciendo que éramos todos débiles mentales. Lo tuvo que reconsiderar. No es que el discurso es mío y entonces es el que vale. No. Ese es el problema. Que el sujeto se juega en la contradicción de creer que juice. O sea, yo oigo, gozo. Entonces yo lo que oigo es lo que gozo y es lo que es. No, mira, hay un genitivo objetivo, hay una torsión, hay una presencia que es ausencia, se conserva el plus de gozar, pero eso quiere decir que hay que anular algo que efectivamente todo el tiempo está molestándonos como genitivo objetivo, y en todo caso es el goce del otro. Es decir, lo que viene de los campos. Los que vienen de los campos sociológicos, que hay que tomarlos, pero hay que invertirlos, hay que leerlos, hay que darle una vuelta. Alguna vez después de hablar de todo esto, de la metáfora, me dijeron, Daniel, ¿y la metonimia? Yo en ese momento respondí porque le estaba dedicando toda una clase a una metáfora. Me preguntaron, ¿y la metonimia? Yo le dije, mirá, la metonimia se acaba con el plus de gozar. Proviene de la relación de objeto. Estaba errado cuando dije eso. Estaba errado. Había pensado que la metonimia se podía prescindir, que de la metonimia se podía prescindir. Estaba errado. Y del error puedo producir un lapsus. ¿Cuál es el lapsus? Que en la metonimia no hay posibilidad de encontrar el punto justo donde la metonimia se produzca. Es decir, es un pasaje de un lugar a otro, sin que yo pueda saber exactamente dónde está el corte, el punto. Y el punto nos interesa muchísimo, porque si no tenemos un punto, no tenemos agujero. Y si no tenemos agujero, no tenemos estructura y función. Es un problema. Pero eso quiere decir que la metonimia no termina. Pero uno tiene que saber, simplemente, que esa metonimia es útil si nos lleva a la construcción de una metáfora hecha para no marchar, que es, en última instancia, la que hay que anular. Así como el virus viene justamente a rociar en su efecto discursivo que no nos podamos juntar. Este es el efecto del virus, no es solamente que es un real, como dije antes, que estaba desbocado. Bueno, es un real desbocado, pero vamos a hablar un poquito más de ese real desbocado. El efecto es discursivo. El mercado rompe los mercados. Y estamos esperando que termine para que el mercado continúe. Es decir, no es que no podamos salir a comer cosas, a comprar cosas, pero estoy diciendo que hay un mercado que sabemos muy bien que no podemos obviar. Viva la salud. Bien que me tengo guardado, pero sigo saliendo, ¿no? Con barbijo, ¿no? No sé si ustedes lo hacen, ¿no? Esta torsión de la cual estuve hablando todo el tiempo, que es, indudablemente, describe un imaginario. Un imaginario que ustedes se dan cuenta que puede estar
al mismo tiempo dual. Es decir, hay un sostén, que es la primer capa donde se funda el hipermito, y un doblez, o mejor dicho, una torsión, que plantea un sujeto en una ausencia, que encuentra letras, que producen metonimia, que llevan a la construcción de una metáfora que habría que anular para que podamos estar juntos. No es solamente el plus de gozar lo que nos importa, sino que ese objeto A también es necesario extirparlo. Pero eso no quiere decir de que sea tan fácil, porque sigue, y sigue, y sigue. No se puede eliminarlo por decreto. No es que yo pueda decir no hay goce del otro y se acabó. No, siempre va a venir un genitivo objetivo que nos va a venir a plantear un problema para que nosotros creamos una metáfora que está hecha para no marchar, para poder anularla. Por eso se trata de un imaginario, digamos, hacia un discurso que no fuera del semblante. Lo que está creando Lacan es un imaginario que ya está planteando que en la torsión y en el tiempo del semblante hay un desuniverso ya. No es que el desuniverso viene a partir de la torsión. No, existía antes. Lo que pasa es que hay un momento en que el sujeto entra en esa realidad. En esa realidad, vuelvo a repetir, donde es necesario distinguir estructura y función, y al mismo tiempo hay que distinguir este punto de el plus de gozar. Es decir, el discurso sigue. El discurso sigue y sigue adelante, el discurso analítico sigue adelante, si es que nosotros podemos anular esa metáfora que está hecha para no marchar. Que eso es el inicio de lo que podría llegar a ser la consistencia imaginaria. Ya está Lacan argumentando que va a haber una consistencia imaginaria. Como saben, lo que estoy tratando de decir, que si se produce esa torsión y entonces yo tengo un primer momento donde creía que había un fantasma, que por supuesto que lo había, donde fui viendo las pulsiones, digamos, cómo estaban tomadas por una letra que se nos iba, digamos, hacia un síntoma. Cuando se produce la torsión, lo que encontramos es que el falo ya no es el mismo. No es el falo del hipermito edípico. Por supuesto que eso está puesto del lado del patriarcado, eso está puesto por el lado de lo fálico. No. Cuando nosotros hablamos de un discurso que no sería del semblante, primero tenemos que hablar del semblante. ¿Y cómo es el semblante? Y el semblante plantea no el falo y la castración, sino la función fálica y la castración. Es completamente distinto, porque se había dado una vuelta. Se imagina en lo real el efecto de lo simbólico. ¿Y qué es el efecto de lo simbólico? Una ausencia. ¿Una ausencia de qué? Una ausencia de una función fálica que tampoco está, que tampoco viene a decir hemos arreglado el problema. Acuérdense que Lacan en algún momento hablaba de marca, es decir, había una marca de la pezuña, ¿no?, de la cabra o de quien fuera, en la roca. Eso es una marca. Eso quiere decir que ese es el tiempo de la intersubjetividad.
hay una marca. Ahora, esa marca existe antes de la torsión. Una vez que se produce la torsión, desaparece esa marca y entonces es restituida por una metáfora que ya es no fabricada para no marchar. O sea, es no fabricada para no marchar. O sea, es el encuentro a través de la metonimia de una metáfora a otra metáfora. Con lo cual, ustedes ven que el psicoanálisis no se agota con esta torsión. Es un tiempo donde es necesario saber que hay un punto donde esa función fálica también puede ser anulada. ¿Para qué? Para que continúe el discurso, para que continúe el plus de gozar. Ahora, el análisis es infinito en la medida en que cada vez yo puedo finalizar un análisis, pero yo voy a seguir encontrándome con ese genitivo objetivo como hecho de discurso, como también Dios es un hecho de discurso. Y la mujer es un hecho de discurso, que son las mujeres después. Que tengo que hacer lo posible como para que se anule, para que pueda seguir plus de gozar, que en última instancia es lo que podemos sacar del discurso científico, ¿no? Tomar el plus de gozar. Ahora, lo más importante de todo es que esta consistencia imaginaria con la cual yo pienso que Lacan ha desarrollado, este punto de la consistencia imaginaria, empieza a cobrar forma, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que había una dualidad, en el imaginario del seminario 22? Hay una dualidad, hay un soporte del imaginario y algo que se corta en el imaginario, o es una posición dual. Ese imaginario que sostiene es consistencia, y eso que se corta es en la consistencia también, con lo cual es una contradicción. Es una contradicción que se pudo ver en la constitución del sujeto, en el Círculo de Viena, donde surgía un idealismo, donde efectivamente yo podía albergar a aquel que estaba diciendo todo lo contrario de lo que yo pensaba. Y sin embargo yo lo impulsaba a continuar. Esa es la realidad del sujeto. Lo más importante es que el discurso que no sería del semblante termina en una consistencia que reinicia el círculo, o mejor dicho, la repetición, para que Lacan nos plantee el real, el simbólico y el imaginario. Finalmente, el lenguaje va a ser un positivismo lógico que va a haber que suspender. Es decir, todo lo que hacemos es hacer algunas suspensiones del lenguaje, en el lugar del genitivo objetivo, en el lugar del goce del otro que se nos hace patente cada vez. El plus de gozar sigue con el objeto A, con el seminario 17 y el discurso analítico, no hay problema. Pero hay un efecto del objeto A, que es el mismo semblante, que es necesario tachar, anular. ¿Cómo se llama esto? Yo siempre digo, bueno, parasitismo fálico siempre vamos a tener. Algún grado de parasitismo vamos a tener. Es imposible, digamos,
un sujeto que no se encuentre socialmente o culturalmente asociado. Ese parasitismo va a seguir. No vamos a poder evitar el parasitismo. Pero el sujeto tendría que saber que ese parasitismo no va con él. Es decir, que hay un punto donde el parasitismo fálico, efectivamente, como Lacan dice al final, se puede anular, se puede hacer desaparecer. Estoy llegando ya al límite, digamos, de lo que quiero decir, que fíjense que estamos ya en el 18 y Lacan no se deshace de la importancia del complejo de Edipo. Solamente solamente está diciendo que hay un hipermito edípico y que cuando se produce la torsión hay una reminiscencia edípica, pero hablada en un lugar donde hay una ausencia del sujeto que remita al fantasma, que en última instancia tiene como un eje, una diferencia entre una estructura y una función. Es decir, la función ¿cuál? La función analizante. La función analizante, ¿qué es lo que nos motoriza? La estructura es la estructura del significante, pero si no hay función, si no hay forma, si no hay una diferencia entre estructura y forma, no podríamos jamás pensar que podríamos encontrar este lugar de esta metáfora no fabricada para no marchar, como para pensar que esto no queda acá, que esta importancia de la letra la lleva a Lacan a concebir la consistencia de la cual no se va a desprender en el resto de su obra. Es una consistencia, y ustedes fíjense que así como si los lingüistas, como Saussure, que es un ejemplo, dicen yo me voy a dedicar solamente a un estudio de una lengua, ya Lacan nos habló de la lengua, por supuesto, no es que eso a nosotros nos sea indiferente, pero la metáfora está constituida por el lenguaje. El lenguaje y metáfora es indisoluble, aunque haya un tiempo donde antes de la torsión, donde creamos un mundo que puede llegar a ser maravilloso. Doble superficie, mejor dicho, un doble imaginario que plantea, que se imagina en lo real como efecto de lo simbólico, como ausencia. Lacan tomó la consistencia, desde mi punto de vista, como efecto del discurso de Wittgenstein, que es él el que dice que si una aritmética es consistente, dice el teorema, si la aritmética es consistente, entonces es indecidible. Es una cuestión más o menos fácil como para acordarse que dice Gödel. Bueno, él toma la consistencia de una manera inversa a lo que toma Lacan, porque plantea que efectivamente lo indecidible es nuestra materia, porque ahí es donde encontramos la metáfora. Y encontramos la metáfora que está fabricada para no marchar, y eso que no marcha es el efecto del significante en la naturaleza del cuerpo fragmentado, que genera virus, o genera el meteoro. Usted me va a decir, ¿pero qué, Daniel? ¿Estás diciendo que efectivamente el significante es el que
es el que esté responsable de la pandemia. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no se sabe, que en algún punto hay un efecto discursivo, el efecto del significante, en ese real natural. Es imposible de saber hasta que se nos aparece, hasta que de repente aparece. Y a partir de ahí las cosas se reinician. El psicoanálisis de Lacan está planteado como diciendo no lingüista, que con respecto al matema también es necesario que el matema se pueda silenciar, porque efectivamente es la negación la que cuenta, el campo de la significación lo que cuenta, y que Lacan no se desdijo nunca en su obra. No, porque se dice generalmente que dice una cosa de lo real acá, y otra cosa de lo real acá, y otra cosa de lo real acá. ¿Qué es lo que va a decir si no se puede decir nada de lo real? Si solamente con el lenguaje. ¿Qué va a decir? Es mejor que nosotros podamos pensar que el psicoanálisis es un discurso continuo y discreto. Pero con eso no digo nada, porque tengo que ir al lenguaje y en todo caso voy a la letra. Y en última instancia es un devenir que si bien no es felicidad para todos, como aparece en las comidas de los chinos, no sé si ustedes vieron alguna vez un plato que se llama felicidad para todos. Es maravilloso. Muchas veces uno puede comerlo en los restaurantes chinos. No se trata de felicidad para todos, se trata de cómo el discurso psicoanalítico en relación a la existencia plantea una no felicidad porque está encaminado a no fabricar una metáfora. No fabrica, dice, no fabrica para... No, es una metáfora no fabricada para no marchar, es una doble negación. Y ahí se encuentra lo natural que tiene su efecto en el cuerpo fragmentado que padecemos. No es que está todo lo del cuerpo y entonces encontramos lo real. De ninguna manera, pero no, lo que estamos diciendo es que hay un genitivo objetivo. No podemos plantear solamente la dimensión del sujeto creando cualquier objeto, porque el genitivo objetivo se nota y cada uno tiene su raíz edípica. Ahora, que sea una raíz edípica que uno toma después de la torsión es muy distinto que si uno lo toma en función de ese hipermito edípico en el cual uno empieza el análisis. Me van a decir, bueno, evidentemente el análisis lacaniano es extenso. Sí, es una forma de vivir. Es una forma de existir. Hasta que uno se puede desprender de ese parasitismo. A veces uno lo necesita todo el tiempo, la transferencia, porque está todo el tiempo relacionado a algún efecto edípico. Bueno, pero hay un momento que finaliza. Eso es lo que pensamos, aunque sea imposible eliminar la infinitud. Se dan cuenta que todo esto no se puede plantear sin un desuniverso. Es decir, que hay un universo del discurso que estalla. Ya estalla en la concepción del semblante. Y todavía estalla mucho más cuando el sujeto, digamos, puede descubrir el parasitismo fálico. No exterminarlo, porque eso es como decir, yo nunca más voy a ser parásito de nadie. Mira, no es así. Miles de bacterias te lo pueden asegurar en tu organismo. Es decir, sos una parte de ese organismo. Sos una bacteria, como también lo soy yo. Sos un virus, como también lo soy yo.
que es mejor anularlo, para ir al plus de gozar, que es lo único que nos interesa. Es decir, este mercado de lazo social que hemos hecho en la escuela y que, tendríamos que pensar muy bien cómo el sujeto en extensión está hecho de una verdadera contradicción, ¿sí? Por un lado, está resueltamente en diversidad, en contradicción. El síntoma. Una cosa es el síntoma pensado con la marca de la intersubjetividad y otra cosa es pensado cuando ya no hay marca. Eso es la intersignificancia. Ya no hay marca, ya no hay nada biológico en el discurso. Ya no hay marca, solamente hay una metáfora no fabricada para no marchar que directamente alude al genitivo objetivo y en última instancia al goce del otro. Volvemos al principio. El inconsciente tiene una intrusión del discurso científico. Padece de una intrusión del discurso científico. El asunto es cómo nosotros nos arreglamos todo el tiempo para transformar eso del lenguaje científico en un lenguaje, en un discurso del psicoanalista. O sea, siempre va a haber genitivo objetivo de la ciencia, que nos vas a estar martillando por más que nosotros no querramos saber nada. Bueno, son las 1:10 casi, así que más o menos es lo que yo tenía para decir. Espero que se haya escuchado bien y me despido. Acá, a ver si hay alguna pregunta, ya les digo. Acá hay una de Alejandra Rodrigo. La torsión a la que aludís implica el en vez del discurso, por lo que podemos pensarlo como efecto del acto, del acto. Sí, totalmente, Alejandra, absolutamente es así. Está muy bien dicho, tal cual. A ver. Cristina Aguirre. Daniel, creo comenzar a entender el estallido del discurso del cual hablas. Bueno, muchas gracias, Cristina. ¿Podés volver con la cuestión de la torsión? Me está preguntando Juan Pablo Capdeville. Sí, vuelvo a la de la torsión. A ver, la torsión. Lo acaba de decir Alejandra, la torsión es un acto. Hay un momento en el cual el sujeto hace torsión. Torsión quiere decir que descubre que hay una sobreabundancia. Digamos, cuando llega al extremo de que no podrían llegar a ser tan malos los padres porque efectivamente hay algo que no los... Venimos de algún lugar que se hizo el amor, si las cosas salieron más o menos bien, ahí se produce una torsión. Es decir, hay un acto analítico que produce la torsión, que para mí es directamente proporcional al sujeto analizante que puede comprender la interpretación con una metáfora, que a su vez viene a decirle al analista, mira, lo que me dijiste a mí me sirvió para pensar esto. Con lo cual es una reconsideración del discurso analizante, pero el discurso analizante no del analista. El discurso del analizante, del analista, es reconocer el discurso del analizante,
Ahí está la torsión. Entonces, una cosa es el hipermito de Edipo y otra cosa es la reminiscencia que ya se da en la apariencia del semblante, que es lo mismo. Digamos, el semblante ya aparece, no es lo mismo apariencia que semblante, por supuesto, pero en el punto del semblante ya no es hipermito edípico. Ya es un tiempo donde uno puede plantear una reminiscencia a lo que le sucedió en la vida, y entonces podría plantear, bueno, acá está esta palabra de mi padre, por ejemplo. Bueno, es recordada y uno plantea, mirá la repetición que se arma solamente con una palabra. Por favor. Bueno, evidentemente es así, pero otra cosa es plantear, ese hombre que hizo tal cosa. No, qué sé yo. Estamos tomados por el lenguaje, es el punto donde uno se libera de la marca. Después de la torsión uno se libera de la marca. Lo que está Lacan tratando de decir con el discurso que no sería del semblante, es que el semblante no es una marca. Ya está planteando que sería algo para anular, porque está hecho para no marchar, porque plantea solamente hechos de lenguaje, y que en última instancia nos está liberando del efecto intrusivo de la ciencia, para que nosotros podamos pensar el psicoanálisis en función de lo intrusivo de la ciencia. A ver si encuentro. Bueno, no, acá no hay nada más. Bueno, muchísimas gracias por haberme dando este espacio, y les mando un saludo a todos y espero encontrarlos pronto. Un abrazo.